¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles, sobre todo porque hoy tenemos un interés especial a ir a dos grandes mundos. Uno, el de la pareja, porque vamos a hablar de la próstata justo cuando empiezan los problemas en la mujer como consecuencia del climaterio. Ya saben que cuando se produce la última regla es la menopausia. Hablaremos de próstata y menopausia, pero también de otro mundo muy especial, el de los accidentes cerebrovasculares. ¿Pero por qué ocurren esas cosas? Veamos pues el índice antes del espacio. El ictus es la segunda causa de mortalidad en nuestro país y afecta cada año a 130.000 personas. Hoy un especialista nos explicará cuáles son sus síntomas y qué papel juega el tiempo en el tratamiento de esta enfermedad neurológica. Según datos de un estudio cosmético, al 80% de las mujeres no les gustan sus pestañas. ¿Quieren saber qué cuidados necesitan y cómo se consiguen unas pestañas sanas y bonitas? Enseguida se lo contamos. Además, hoy también hablaremos con una ginecóloga de las principales alteraciones y molestias a las que se enfrentan las mujeres durante la menopausia. Conoceremos sus síntomas y cómo combatir sus efectos negativos. Dicho lo cual, tengo un libro en mis manos que es el del doctor Savant, uno de los invitados, concretamente Control Global del Riesgo Cardiometabólico. Un título que a lo mejor a ustedes les parece muy alejado de la vida diaria, pero está muy cercano a lo que es su propia vida, a la estructura de su aparato arterial, y es que el endotelio, ahora nos contarán en qué consiste y por qué se puede alterar. Realmente el control global del riesgo cardiometabólico también tiene un subtítulo que es la disfunción endotelial como diana preferencial. Doctor Savant, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas. Pues mire, me ha gustado mucho, he leído un capítulo, nada más, pero ya me he introducido en ese mundo del endotelio. ¿Qué es el endotelio y cuándo hay una disfunción del endotelio? El endotelio es una capa de revestimiento que reviste nuestras arterias y nuestras venas por su interior. Y es muy importante conocer su funcionamiento porque él guarda los secretos de la salud y de la enfermedad cardiovascular. O sea que todo lo que hacemos en muchas ocasiones cuando tratamos a un paciente que tiene problemas cardiovasculares, estamos tratando las consecuencias de esto. Fundamentalmente. Pero no tratamos esto en muchas ocasiones, porque esto se regula de una manera más primaria, yo creo, ¿no? No, pero también en fases avanzadas también podemos nosotros mejorar el funcionamiento del endotelio. De hecho, muchos de los avances en la medicina cardiovascular se han producido precisamente porque se han encontrado medicamentos que no solo mejoran la tensión arterial y mejoran el control de lípidos, sino que además son capaces de mejorar nuestro endotelio. Y es lo que le hace diferente a los que había previamente. Dígame, el endotelio, ¿por qué se habla tan poco del endotelio? ¿Cuántos centros hay en el mundo como el suyo del Ramón y Cajal que están trabajando en este apartado del endotelio? Bueno, pues le podría decir que la verdad que el número exacto no se lo puedo decir porque también habría que tener en cuenta que hay otras denominaciones que podrían estudiar lo mismo que hacemos nosotros sin ir directamente o poner ese nombre como nombre de la unidad, ¿no? Por ejemplo, hay unidades de investigación cardiovascular, unidades de investigación en la aterosclerosis. Hay algunos centros en el mundo que también de estudios de la difusión endotelial y todos centrados en este nuevo tejido, que bueno, nuevo más bien yo diría desconocido tejido, porque la descripción anatómica tiene ya siglos y su descripción funcional pues data del primero de siglo. Lo único que pasa es que probablemente en los últimos 15-20 años se han profundizado mucho en su investigación y todavía falta por dar el salto a la clínica, que es lo que nosotros nos hemos arriesgado, porque hemos llevado el endotelio a la primera plana y a la clínica del enfermo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que somos pioneros en el Hospital Ramón y Cajal, llevamos una unidad 10 años trabajando, teníamos una unidad de riesgo cardiovascular y ahora le hemos dado un giro más y nos interesa fundamentalmente cómo está el endotelio de nuestros pacientes. Bueno, eso está muy bien, pero el endotelio, cuando hablas del corazón la gente sabe de qué hablas. El riñón también, son órganos diana, la retina, sí, que se afectan vascularmente, pero cuando hablamos del endotelio, ¿cuándo da síntomas, diríamos, a nivel generalizado, particularmente el endotelio? ¿Cuando hay hipertensión? ¿Cuando hay arteriosclerosis? ¿Cuando el colesterol es elevado? ¿Cuándo? Bueno, en las primeras fases de los factores de riesgo ya empieza a sufrir el endotelio. Y luego, mientras que la enfermedad progresa,
La disfunción del endotelio es permanente y es un elemento dinamizador, hace que todos los procesos se aceleren. Incluso en fases avanzadas, el hecho de que un sujeto ya con la enfermedad coronaria establecida tenga más o menos infartos, muchas veces depende de que seamos capaces de estabilizar o no su disfunción endotelial. O sea que desde la primera fase de la enfermedad ya está presente, o sea, cuando un hipertenso empieza a ser hipertenso, ya empieza a sufrir el endotelio, cuando un sujeto con el colesterol alto empieza a tener el colesterol alto, ya empieza a sufrir el endotelio, pero ese sufrimiento del endotelio ya no acaba nunca, de tal manera que durante todo el proceso de la enfermedad siga activo, a no ser que se estudie, se diagnostique y se trate adecuadamente. Ya, como dije anteriormente, muchos de los grandes avances cardiovasculares lo son precisamente porque son capaces de vencer la inflamación que acompaña a la disfunción del endotelio. Y en este caso pues me estoy refiriendo a las estatinas o a los inhibidores de todo lo relacionado con la renina, que fundamentalmente han cambiado el paradigma de la enfermedad cardiovascular por esta acción antiinflamatoria directa sobre el endotelio. Y nosotros podemos hoy día medir cómo funciona nuestro endotelio. Son técnicas accesibles. O sea, de hecho nosotros lo hacemos en nuestro centro y se puede hacer. O sea que alguien puede llegar allí y decir, quiero hacerme un chequeo a mi endotelio. Pues naturalmente que sí. No diría nada incorrecto. No, lo diría muy bien. Bueno, veamos lo que dice el doctor Jaime Masjuan. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Qué le parece esto del endotelio a un neurólogo? Nos parece tremendamente interesante y más cuando podemos utilizar sus medios en mi hospital, porque el ictus es una de las consecuencias del daño endotelial y como enfermedad es una de las más importantes que tenemos en nuestro país. Bueno, ustedes este año, con motivo del Día Nacional del Ictus, han cambiado el eslogan y se han fijado más en la gente joven. ¿Me puede explicar en qué consiste el eslogan y por qué? Sí, el Día Nacional del Ictus se viene celebrando desde hace 10 años por nuestra Sociedad Española de Neurología y lo que hemos intentado es recalcar cómo el ictus, que es las enfermedades cerebrovasculares, siempre se tenía la idea de que solamente afectaban a la gente mayor o muy mayor y nos hemos dado cuenta que la incidencia de los ictus en personas por debajo de 55 años está aumentando de un modo tremendo por el mal control de los factores de riesgo vascular y eso es lo que hemos querido incidir este año. O sea, ¿usted piensa que los factores de riesgo cardiovascular que vienen como consecuencia de un daño endotelial o como consecuencia de trastornos que a su vez son cardiometabólicos o cardiovasculares, también inciden en la provocación del ictus? Es una consecuencia. Es una consecuencia. O sea, que ustedes están bien aquí sentados los dos, ¿no? Ustedes se mandan pacientes continuamente, ¿no? Trabajamos en colaboración. Efectivamente, él ve más la prevención primaria de nuestros pacientes y nosotros tratamos la consecuencia del mal control de aquellos factores de riesgo que no pasan por sus manos. ¿Un neurólogo se puede dar cuenta de que algún paciente es de alto riesgo, que todavía no ha tenido un ictus, pero se puede dar cuenta de que un paciente, sea joven o mayor, puede tener un riesgo alto de tener un accidente cerebral? Existen ciertos marcadores bioquímicos y también en ciertos episodios clínicos, como son los ataques isquémicos transitorios. Cuénteme cómo se produce eso. Sí, un ataque isquémico transitorio es un fenómeno que aparece de modo brusco y dura menos de una hora. ¿Cómo lo siente el paciente? Pues el paciente puede quedarse de repente sin hablar, puede perder vista por un ojo, que se queda de repente una cortina negro, no ve nada por ese ojo, o puede perder fuerza durante unos minutos en la mitad de un cuerpo. Si eso lo detectamos y podemos hacerle una serie de pruebas, detectar cuáles son sus factores de riesgo, podemos poner una serie de medidas preventivas, que es lo mejor que se puede hacer, no tener el ictus, para evitar su producción. Hay una pregunta del contestador que tenemos en este espacio, hacemos caso siempre de lo que nos preguntan por la página web, por el contestador. Esta dice, tuve un infarto cerebral hace años y estoy perdiendo visión día a día y quisiera saber si está relacionado o no tiene nada que ver con esto del ictus. Pues el ictus es una enfermedad que aparece de repente, con lo que si el paciente lo que refiere es una pérdida progresiva de agudeza visual, lo más probable es que se trate de un problema oftalmológico y no cerebral. Es muy curioso, pero en este asunto del ictus a nosotros nos sorprende mucho el que hay unos casos que se cuentan con solución y otros que no. Cuénteme, ¿hay algún territorio del aparato vascular cerebral más proclive a tener ictus, es decir, infartos, problemas tromboembólicos, y otros menos? ¿Cuándo un paciente tiene posibilidades de salir? ¿En qué momento? ¿O esa variabilidad la tienen ustedes estudiada o no? Lo que cambia más el pronóstico de los pacientes cuando uno tiene un infarto es acudir rápidamente a un hospital para que se pueda beneficiar de los tratamientos que tenemos en la fase aguda. Eso es lo que ha marcado claramente la diferencia entre que un paciente tenga una supervivencia y
grado de dependencia prácticamente nulo a los 3 meses y acude rápidamente a un hospital, que si se queda en casa esperando más de 4 o 5 horas, porque entonces no se puede hacer nada. Sí que existe esa variabilidad en pacientes que antes no era tratado, pero no hay ningún dato clínico que nos pueda decir a priori cuáles van a ir bien y cuáles van a ir mal. Bueno, en cualquiera de los casos, aquí lo importante también siempre es el corazón, ¿no? Nosotros hemos trabajado con nuestros equipos de los servicios informativos, hemos estudiado los problemas cardiológicos y tenemos este informe. Abusar del tabaco con niveles altos de azúcar y colesterol o no practicar ejercicio son algunos de los factores de riesgo. Los médicos especialistas insisten, aún así, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en los países desarrollados. Fallecen en España del orden de entre 120 y 130.000 españoles por problemas cardiovasculares. La prevención fue el tema central del último Congreso de Cardiología en Barcelona, con el prestigioso especialista Valentín Fuster. Asegura que las enfermedades del corazón se están convirtiendo en una epidemia, por eso hay que concienciar a los niños para que adquieran hábitos saludables. Podamos tener un impacto y luego la conducta cuando son adultos, esperamos que salga esto. Creo que tenemos que cambiar completamente nuestra visión. Antes los niños comen más y no dejes nada en el plato y come más. Creo que tenemos que decir, la salud es una prioridad y esto es lo que has de hacer. Durante el congreso, en el que participaron más de 4.000 especialistas, se presentaron las últimas novedades farmacológicas. La primera, un nuevo anticoagulante que ayudará a prevenir las embolias cerebrales. ¿Conocen ustedes, doctor Masjuan, el dabigatran, el nuevo anticoagulante? Sí, efectivamente. ¿Y usted también ha oído hablar de estos avances que se han producido? Porque ustedes están hablando aquí, uno como neurólogo y otro como experto en medicina o internista, pero los dos se cruzan en un territorio cardiovascular, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevan eso? Bien, yo creo que no hay competitividad porque vemos en diferentes estadios. Como ha dicho muy bien el doctor Masjuan, él ve ya una de las consecuencias de la disfunción endotelial. Nosotros, nuestra labor es actuar antes de que se produzca el evento y una vez que se produce ya tenemos una participación también, pero menos importante que la que tiene el especialista. De todas maneras, aquí hay un fenómeno y es que, bueno, ustedes han empezado a hablar de cardiometabólico. Antes se hablaba de cardiovascular, ahora se habla de cardiometabólico y además se habla de la diabetes tipo 2. ¿Por qué incluyen ustedes el concepto de cardiometabólico? Porque consideran que el metabolismo y cómo funciona el metabolismo de los lípidos o de las grasas en general influye sobre lo que es el árbol cardiovascular, ¿ese es el concepto? Yo creo que lo ha descrito muy bien. Es que el término cardiovascular es un concepto más bien epidemiológico de riesgo cardiovascular. El concepto de riesgo cardiometabólico es un concepto más vivo y más de medicina actual, de lo que se llama ahora una medicina anticipativa, una medicina predictiva o una biomedicina cardiovascular. Todos esos términos se han acuñado recientemente para llamar la atención del médico de que es importante una vez, que no solamente prevenir el primer infarto de miocardio, sino que una vez producido este infarto de miocardio, que el paciente no tenga un segundo infarto, y para ello es muy importante el control exhaustivo de los factores de riesgo y fundamentalmente los factores de riesgo metabólicos, ¿no? Me refiero al corazón. Luego para el ictus fundamentalmente es la tensión arterial, como me imagino que eso ya el doctor Masjuan tiene más conocimientos que yo para subrayar estos aspectos, ¿no? Pues seguiremos hablando de estos asuntos en estos días. ¿Le parece bien que hablemos de estos asuntos? Me tiene que contar cómo fue el Día Nacional del Ictus. Lo hablamos en otro día. Ahora les recuerdo a todos ustedes que también queremos acudir a ese mundo en el que hace falta estar muy sanos para tener esto, la belleza. Bueno, yo no lo sabía, pero al parecer a muchas mujeres, en ese concepto de tener más elevada la autoestima, en un sentido o en otro, tienen en cuenta también cómo ven sus pestañas. Al 80% de las mujeres no les gustan, al parecer, sus pestañas. Las pestañas actúan como filtro de la luz y como barrera para evitar que se metan en los ojos elementos extraños. Están formadas por escamas de queratina y crecen, se debilitan y se caen, igual que el cabello. Pero además, unas pestañas bonitas son un arma de seducción. Las pestañas son un elemento importante en la belleza de la cara y por lo tanto muchas veces consultan y se preocupan por su tamaño, su longitud y si han perdido pestañas o han perdido fuerza. Una conocida firma de cosmética ha preguntado a mujeres de todo el mundo cómo les gustaría tener las pestañas.
Pues rizadas sobre todo y un poco más oscuras porque mi tono de piel y de pelo es un poco claro y sí que me gustaría tenerlas un poco diferentes. Las aspiraciones más comunes son tenerlas largas, espesas y rizadas. Llevar una buena alimentación es fundamental y también... Lo más importante es mantener las pestañas sanas para que nos duren más tiempo y nos duren lo más fuertes y lo más largas posibles. Y esto se trata de limpiarlas bien, si las maquillamos, pues desmaquillarlas bien cada noche. Aunque se cuiden, a veces no es suficiente. En el mercado existen muchos tratamientos y productos. La máscara de pestañas nos va a ayudar a conseguir una mirada pues mucho más sofisticada, abrir la mirada, que el maquillaje de ojos crezca, que cerremos un poco lo que es el círculo de maquillaje. Cuidar y resaltar las pestañas garantiza una mirada intensa y seductora. ¿Pueden evitarse los sofocos durante la menopausia? ¿Es cierto que aumenta el riesgo de padecer osteoporosis? En unos instantes hablamos en profundidad de esta etapa fundamental en la vida de las mujeres. Bueno, pues lo mejor es hablar con un urólogo y con una ginecólogo, en este caso el doctor Sechile y la doctora Serrano Fuster, que me acompañan hoy aquí para demostrarles a todos ustedes que lo que a nosotros nos inquieta siempre tiene respuesta por parte de los mejores especialistas. Doctor Sechile, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Encantado, gracias. Muchas gracias por venir de Barcelona, ya sé que de vez en cuando pues hay que viajar. Dígame, tengo muchos datos. El otro día un urólogo, sentado en esta mesa, no conocía la relación entre los efectos de la granada o el zumo de granada y la próstata. ¿Me puede decir usted qué sabemos hoy aquí ahora de ese asunto? A ver, realmente de la utilidad del zumo de granada se conoce desde hace 3.000 a 4.000 años, la medicina persa ya la usaba. Si uno mira la revisión en el Meldine, a partir del 2000 comenzaron a publicarse artículos sobre la utilización del zumo de granada, pero ya se usaba en las medicinas antiguas. ¿Qué es lo que se sabe en este momento que ofrece el zumo de granada? Es una fruta, lo mismo sus constituyentes, tanto de la fruta como del árbol, no solamente tiene propiedades positivas para la salud, la fruta, sino que también las hojas, las raíces, pues lo que aportan, lo que se ha estudiado y se ha visto que aportan propiedades antioxidantes muy importantes, mucho más importante que el resveratrol del vino tinto, y que el té verde, que tiene propiedades antioxidantes contrastadas, tiene efecto antiinflamatorio y a nivel tumoral tiene efecto antiangiogénesis. Estabais hablando hace un momento de la angiogénesis del endotelio, pues se ha visto de que el zumo de granada o los constituyentes de la granada impiden o disminuyen la progresión de los tumores y la formación de nuevos vasos, que son lo que necesitan los tumores para poder crecer, y también tiene propiedades como apoptótico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células, cuando son anormales, el organismo las identifica y las hace morir. Pues los tumores, para que se puedan expandir, esas células anormales se siguen multiplicando. Por eso falla el sistema de la apoptosis. Y la granada lo que hace es volver a esas células a la vía de la destrucción, que es lo que le toca. A veces cuando va alguien, un caballero, al urólogo y tiene el PSA alto, el antígeno prostático alto, se preocupan y se les pone tratamiento, se estudia y al final dice, bueno, ¿baja el antígeno prostático? ¿Se ha demostrado que lo pueda bajar? A ver, evidentemente, si quiere hablamos de un estudio que se ha hecho a partir del 2005 en la Universidad de California, en los cuales varones que habían fracasado el tratamiento inicial de cáncer de próstata, o sea, que habían fracasado o a la cirugía o a la radioterapia, y que comenzaba a subir el PSA como índice del fracaso del tratamiento, pues a estos hombres se le hizo un estudio piloto, evidentemente, en el cual se les trataba con zumo de granadas. En estos hombres, la duplicación del PSA, que como usted decía, es un elemento que nos sirve como pronóstico para saber si ese tumor se desarrolla rápidamente o no, pues ese tiempo de duplicación del PSA que marca la agresividad de ese tumor pasaba de 15 meses en los hombres que no tomaban el zumo de granada a más de 50 meses en los que sí lo tomaban. En el último Congreso Americano de este año en Estados Unidos se hizo la extensión de ese estudio y en este momento ya va en 60 meses. Evidentemente eso quiere decir que en esos pacientes que habían fracasado el tratamiento inicial,
una cosa tan simple como el zumo de granada hace que su cáncer tenga un desarrollo 4 veces menos que los hombres que no lo consumían. Doctor Cecile, ¿sigue usted trabajando en el Instituto de Xeus en lo que es el área de enfermedades prostáticas en Barcelona? Sí, sí, evidente, y el zumo de granada es una cosa que lo hemos incorporado a nuestros pacientes. Me alegra mucho de hablar con eso de usted, con estos asuntos, porque realmente parece, cuando hablas de un zumo de granada, que estás hablando de un tema menor y estamos hablando ya de un asunto principal, importante, evaluado científicamente. Por supuesto. Seguiremos hablando en estos días, ¿le parece? Perfectamente. Bueno, y ahora quiero presentarles este libro que ustedes ya conocen, pero hoy he querido que la doctora Serrano Fuster viniera a hablar de él, porque hace unos días, relativamente poco tiempo, hablamos de anticoncepción y también nos estuvo echando una mano a este asunto. Pero ella es autora de este libro. Doctora, ¿qué tal se encuentra? Muy bien. Bueno, Isabel Serrano, menopausia. ¿Cuáles serían, diríamos, esos síntomas más importantes que tiene una mujer cuando llega a la menopausia y que, diríamos, de alguna manera se ven y se notan? Porque hay otros que juegan silenciosamente, ¿no? Sí, una parte de los síntomas son propios de la edad. Yo creo que en la menopausia tendemos los médicos y la sociedad en general como aquello de sobrecargar mucho a las mujeres, pasa esto, pasa lo otro, todo negativo en el periodo de la menopausia, y no es así. Pero es verdad, obviamente, que hay un número determinado de mujeres que lo pasan relativamente mal, y esos síntomas normalmente los distribuimos, por un lado serían estos que llamamos neurovegetativos, que sería un poquito, porque dices, ¿por qué tienes sofocos? Es una cosa un poquito complicada, pero es el primer síntoma que la mayoría de las mujeres reflejan. Sería, por un lado, los sofocos, y luego hay una serie de síntomas más físicos, más concretos, que tienen que ver, lógicamente, pues con la sequedad, todo esto, porque como nos bajan los estrógenos durante esta etapa, pues cuando hay una disminución de estrógenos, por ejemplo, la sequedad vaginal, no solamente vaginal, hay veces de la garganta, hay veces incluso de los ojos, es otro de los elementos que las mujeres más se quejan. Y luego hay una gran retahíla de síntomas supuestamente emocionales o psíquicos que yo creo que depende de cómo cada mujer lo esté viviendo. Yo creo que no tienen por qué achacarse a la menopausia. Hay una gran variabilidad. Y hay algunas que tienen muchísimos sofocos y otras tienen menos. Eso es verdad. Algunas no tienen nunca vértigos y otras tienen cefaleas, ¿no? Usted enumera en su libro sofocos, sudoración, cefaleas, palpitaciones, mareos, hormigueos en las manos y en los pies y vértigos. Dentro de la variabilidad, ¿usted a qué cree que se debe esa variabilidad? ¿Cuál es el factor? No, yo creo que fundamentalmente lo que está más demostrado, lo que es más claro y lo que las mujeres más reflejan, desde luego, son los sofocos, ¿no? Esos sofocos que además tienen una característica muy especial, pues no lo pueden sentir los hombres, ¿no? Ese sofoco que te sube un poquito, que va saliendo por la frente, por el cuello, que sube de esa manera fuerte, independientemente de que estés en un momento de calor o de frío. Esto es lo fundamental. La variabilidad, yo creo que no podemos saber, porque en el fondo todo tiene que ver con la química de nuestro cerebro, y ahí es una etapa un poquito especial en la que cada persona, si tú mezclas cuál es la bioquímica de cada cabeza, más además lo que ha oído en la familia, yo creo que el factor psicológico, de hecho, mujeres que han estado siempre oyendo que se pasa muy mal la menopausia, que la abuela lo ha pasado mal o que la madre lo ha pasado mal, tiene más posibilidades de quejarse. Por tanto, yo creo que depende de muchos factores psicológicos también, y bueno, cada mujer lo va a sentir de una manera, lo va a expresar de una manera, y luego depende, hay mucha gente muy activa, mujeres muy activas, que yo creo que también influye. Si hay movimientos, si estás con una visión positiva de la vida en esa época, normalmente lo pasas menos mal. Lo ganas. Lo ganas. Hay aquí una pregunta que tenemos en la página web, nosotros hacemos caso de todas las inquietudes de nuestros espectadores. Dice, hola, llevo 4 meses tomando terapia hormonal para la menopausia, en este caso es tibolona lo que toma. Dice, ¿es normal que engorde? Se me hinchan las piernas y me duelen todas las articulaciones. Bueno, lo único, como primero una pequeña introducción al tema, bueno, quizá después podamos hablar más, porque a todas las mujeres nos preocupa mucho el tema de la terapia hormonal sustitutiva. Ha habido una etapa en la que ha habido muy mala prensa, pero es verdad que hay mujeres que lo pasan muy mal y estamos desperdiciando la posibilidad de utilizar esa terapia que en algunos casos realmente te mejora sustancialmente. Parece que es el caso de la persona, de la mujer que nos consulta. El tema del aumento de peso, es verdad que no solo y no especialmente por el tratamiento, sino por todo lo que acontece a lo largo de esa etapa que va entre los 40 a los 55 años, que hay retención líquida, que nos cambia
Es como, las mujeres lo sabemos muy claramente, es como que la cintura cambia, se hace más grande, es como dices, bueno, parece que todo se me va a mi cintura y a mi abdomen. No podríamos achacarlo de una manera clara al efecto, en este caso, de la terapia que esta señora está utilizando. Como siempre, pues hay que hacer hincapié en qué se come, qué se bebe, cómo se come, el ejercicio que se hace, pues todas esas cosas acompañantes, porque es verdad que tendemos a engordar. Bueno, pues después de oír a la doctora Isabel Serrano Fuster, uno se queda con la sensación de que el título de su libro, Menopausia, guía para disfrutarla, realmente es un título que coincide con la realidad que ella nos cuenta. Doctor Gilberto de Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Serrano, muchas gracias. Gracias. A ustedes indicarles que nosotros seguiremos en estos días hablando de estos asuntos, más en profundidad, próstata y menopausia, pero también tenemos otras muchas inquietudes. Hoy les recuerdo que volvemos, no olviden, tenemos una página web y un contestador. Pregunten lo que quieran, estamos aquí para dar respuestas a todas sus preguntas.